Bueno, pues hoy es martes 16 de abril de 2013 y estamos aquí reunidos en su casa con Margarito Broche y su esposa María de la Caridad Noa. Margarito y María de la Caridad, muchas gracias por darnos esta entrevista. No, gracias a ustedes. Y como decía el mismo Margarito, empezamos por las damas. Ok, a ver, Cachita le dicen a usted, ¿verdad? Sí, Cachita. Siempre, todos los días, porque es María Caridad. María Caridad. Bueno, pues Cachita, ¿dónde nació usted? ¿Cómo era su familia? Bueno, yo soy natural de la provincia de Villa Clara, Antigua Las Villas, en el municipio de Caibarien. Nací de una familia humilde, mi papá pescador y mi mamá era cocinera en el hospital en Caibarien, donde ahí me crié hasta el momento y viví hasta el momento de partir a este país. Y ahí, ¿Nunca salió de Caibarien? O sea, para vivir en otro lugar. Nunca viví en otro lugar que no fuera Caibarien. Tengo 12 hermanos, somos 12 hermanos, 3 conmigo, todos muy humildes, de una familia trabajadora, luchadora, no trabajadora, porque en Cuba hay que luchar para poder vivir. Cachita, ¿y su familia tenía algún vínculo político? ¿Estaba integrada a la revolución? Bueno, como todo cubano, al principio de no conocer la realidad de lo que es el gobierno cubano, siempre, no es que ellos eran militantes, ni se desarrollaban como para defender el gobierno, hacían su vida normal como todo cubano, engañado por ese gobierno. Ya después, sí, ya cuando vieron que yo desperté de la realidad, de una realidad que nos querían hacer ver y conocer, que no era la realidad, pues entonces ellos se dieron cuenta de que nosotros no estamos viviendo engañados por el gobierno, y me apoyaban en mi forma de pensar y en mi forma de trabajar y de sentir en contra del gobierno cubano. Margarito, ¿usted dónde nació? Bueno, yo nací en el monte, en el Diente Perro. Sí, en el campo. Hijo de una familia campesina. Pero allí mismo en las villas. Envuelta en las villas. San Antonio de la Vuelta. San Antonio de la Vuelta. Entonces vivía bastante lejos de la carretera y casi 15 kilómetros del pueblo de Vuelta, ¿no? Mi papá trabajaba en Las Vegas, ¿no? De tabaco. Sí. Cosechador de tabaco, sembraba variadas formas de comida, ¿no? De planta, ¿no? Tenía bastante conocimiento en el plato, en muchas cosas de la agricultura. Tenía ganado, tenía una finca no tan grande, pero que daba más o menos para sobrevivir en aquellos tiempos, ¿no? ¿En qué año que nació usted? Yo nazco en el año 1957. 57, o sea... Hago los primeros estudios ahí en la escuela, hasta sexto grado. Ya cuando tenía 12 grados, repito, porque yo quise el sexto grado, no me dejan seguir estudiando, quería estudiar medicina o abogado, pero no me dejaron. Después, luego a los 16 años me mudo para la ciudad de Caibarín, en la misma Las Villas. De ahí paso al servicio militar. No tenía edad laboral, entonces ya tenía 16 años. Me pongo a trabajar voluntario como operador de audio, en diferentes actividades, baile, esto y lo otro. Y municipio que Caibarín era regional. Por una amistad y un tío del esposo de una tía mía que trabajaba ahí. Después paso al servicio militar del Ejército Juvenil del Trabajo, 3 años. En la zafra. En 2 de las zafras me hice 2 heridas que me corté un tendón de cada pie. Porque eso se usaba en aquellos tiempos. No me toque. No, sí. Corta ahí si puede. No, eso se usaba en aquellos tiempos de que era algo contestatario, porque estar en el Ejército Juvenil del Trabajo era como estar preso. Desde las 4 de la mañana te daban el de pie y estaba cortando caña hasta que fuera oscuro. Y si estaba lloviendo tenía que cortar caña. Un régimen, o sea, era como de trabajo forzado. Y entonces los jóvenes que teníamos la mayoría de 17 a 20 años se hacían lesiones, se autoagredían para ir para la casa y coger, como yo cogí mucho, hasta 6 meses con un tendón picado en cada piso. Y eso de ese Ejército Juvenil de Trabajo,
¿Era obligatorio para todos los cubanos? Era obligatorio para todos los cubanos, excepto, bueno, los que tenían familiares que estaban muy integrados y eso pasaban a otro servicio militar que era la Fuerza Armada Revolucionaria, o otros que tenían otros cargos, los padres a lo mejor no pasaban el servicio militar. Margarito, y cuando triunfa la revolución, porque tú naciste 2 años antes del triunfo de la revolución, sí. Tu papá tenía una tierra y eso, ¿cómo lo afectó la revolución? ¿Le quitaron esa finquita o lo de...? No se la quitaron porque la finquita esa no la estaban quitando, lo que sí él tenía una tiendecita pequeña y tuvo que cerrarla porque se dio cuenta que la iban a intervenir y ya tenía una casa que había hecho en el pueblo de Cabeguán, en lo que hoy Santo Espíritu, para hacer una tienda y se dio cuenta que lo que venía era comunismo y vendió la casa y no hizo la tienda porque sabía que se le iba a intervenir. ¿Cómo se conocen ustedes dos, Cachito? Bueno, nosotros nos conocemos hace muchos años, hace 36 años atrás. Mi mamá como cocinera en ese momento cocinaba en el comedor del INDER. Y entonces la ponen en el área, en la zona de playa, en unos campamentos que se hacían para los pioneros en tiempos de vacaciones, que de las zonas rurales, de las zonas de campo, los llevaban ahí en ese tiempo, y mi mamá era la cocinera de allí, y a Margarito lo ponen de responsable de esos campamentos, a cuidarlo allí. Al yo ir allí a ver a mi mamá en un área de la zona de playa de Caibarín, ahí conocí a Margarito, y ahí empezó nuestras relaciones hace 36 años atrás. Usted me dice que cuando usted despierta la realidad de lo que estaba pasando en Cuba, del engaño que los tenía sometidos a todos los cubanos, el gobierno y demás, ¿cómo se produce ese despertar suyo? ¿Cómo se da cuenta usted? Bueno, principalmente el primero que se dio cuenta del despertar fue Margarito. ¿Ya ustedes se conocían? Sí, ya éramos matrimonio. Teníamos los dos niños chiquitos. Tenemos 2 hijos que en aquel momento eran chiquitos. Margarito se da cuenta de que la mal llamada revolución cubana era una falsedad. Todo eso era una falsedad. Y yo incluso en ese momento no quería creerlo porque nací en esa doctrinación del gobierno. Y Margarito en aquellos momentos renuncia a todo lo que él era en aquel momento con el gobierno, y en un momento después de que Margarito dijo que él no quería saber de lo que era ni ser militante ni ser nada, pues a mí me dan a escoger. En ese momento yo era militante de la juventud. Yo sí era militante de la juventud, y me dan a escoger o mi carnet de la militancia o mi esposo Margarito. ¿Pero se lo plantean así mismo? Así mismo. Escoge entre tu esposo y... Escoge entre tu esposo o tu carnet. Y yo dije, no, primero mi esposo, que es el padre de mis 2 hijos. Ahí me di cuenta de que la adoctrinación que yo tenía era prácticamente casi obligada. Y renuncié yo a todo lo que yo era también. Y entonces ahí fue donde yo empecé a trabajar como defensora de los derechos humanos. Y a ver, y ver, entonces cuando ya tú estás dentro de esa realidad es que tú de verdad conoces lo que está sucediendo en ese país, mientras no sabes. Margarito, ¿y en ti cómo se produce? O sea, tú estás, me decías, en el ejército juvenil de trabajo. Ahí ya te disgusta porque ya estás viendo el abuso. Sí, entonces comienzo a trabajar cuando me desmovilizan. Le dan unos días antes la baja del servicio militar, ¿no? A casi todos los reclutas, a un grupito pequeño que no cumplimos y fuimos contestatarios con ellos, pues entonces nos dejaron unos cuantos días después para darnos la baja. Entonces comienzo a trabajar en construcción, habían 63 contratas. Ahí estuve 6 meses, dejaron fijos a 3 y de los 3 me dejaron fijos a mí también. Yo no trabajé para que me dejaran fijos, sino porque yo siempre trabajaba mucho y como que estaba en el campo, criado en el campo, guajiro del campo, campesino, y trabajando después en el ejército venía el trabajo, que lo poco que trabajé ahí también tenía la práctica más o menos, ¿no? Entonces después paso a trabajar de jefe personal de la playa, porque me proponen 3 trabajos, jefe de un almacén, operador de audio o jefe personal de la playa. Y me fui para la playa de jefe personal y ahí estuve más de un año. Dejé después un amigo mío para... ¿Y no tenías presiones políticas en eso? No, yo no tenía presiones políticas en ese momento, no. Y entonces paso después a administrar un merendero de 24 horas que tenía un plan de 13,000 pesos mensuales y en 3 meses le debía 30,000 pesos mensuales.
Después ese merendero lo reparé yo con mis propios medios, y entonces el director de la empresa quería darme uno de tabla de palma para que yo se lo hiciera igual que aquel que yo había prácticamente construido, porque no tenía oficina, no tenía almacén, no tenía baño, el piso del patio era de tierra y todo lo hice, el mostrador que estaba lleno de huecos, todo lo hice nuevo. Y entonces ahí le pedí la baja, porque cuando yo pedía la baja te tenían que dejar de obrero, porque no había casi, había trabajo y había poca gente, menos cantidad de gente. Eso eran los años de 80. Ajá. Y entonces pasé de auxiliar de segundo de almacén. Hay un puesto de cajero cantinero, y entonces paso para él, y ahí estuve hasta el año 91, donde ya la serie de los inspectores, y cuando aquello habían 3 o 4 inspectores en Calle Barín, ya había más de 100, la represión era más fuerte. La calidad de la cerveza antes era buenísima, ante los años 90, en los años 80 y pico. Ya después la calidad se había perdido, no se trabajaba con el gas carbónico, se trabajaba con oxígeno, a veces con aire, y aquello era un relajo. La bebida alcohólica era de muy mala calidad y a veces no había. Entonces ya me voy en el año... O sea, que era lo que tú vendías más o menos allí, ¿no? Sí, que era lo que yo vendía, bebidas alcohólicas, cigarro, tabaco y cerveza. Sí. Ya entonces en el año 92 hago un intento de salir ilegal del país. Y entonces caigo preso en la prisión de Nieve Morejón, donde me pedían 4 años, y entonces me encarcelaron a 6 meses y 3 días. Ahí me ponen una fianza de 900 pesos, luego en el juicio 1.400 pesos. ¿Cómo fue ese intento de salida? Bueno, vi la crisis que había, entonces como iba a venir en un bote pequeño, no quise arriesgar la vida de mis hijos, de mi esposa, ¿no? Y entonces hicimos los preparativos. Una persona buscó el motor fuera borda pequeño, 9 caballos nomás, con la provincia de Santo Espíritu. Otro buscó el bote pequeño, y otro la gasolina, y otro buscamos la comida y eso para el viaje, para la travesía. Y entonces falló el viaje, y el tiempo estaba mal, y nos cogieron presos. O sea, falló en el mar ya. Falla en el mar. Ya ahí va a venir mucha gente en el bote. Ya cuando va a venir mucha gente en el bote, yo no quiero venir en el bote porque veo que era demasiado gente, y que nos íbamos a ahogar, y así fue. El tiempo estaba de lo mejor. Primero estaba mal, después el tiempo estaba buenísimo, y estando buenísimo el tiempo tuvieron que virar porque casi se ahogan. Así que si yo voy, nos ahogamos. Ya yo de última hora dije que no iba a ir porque éramos primero 4 y después ya éramos 7 ya, y no podía, el bote no podía con nosotros. Entonces ¿qué pasa? Ya en el año 94, yo en el 93 salgo de prisión el 30 de noviembre. Pero ¿qué pasa? Vamos a parar un momentico ahí en la salida esa. ¿Qué pasa cuando una persona que intenta irse del país, como fue el caso de ustedes en aquel momento, que salen al mar ya y tienen que virar? ¿Qué pasó en entonces? Bueno, meternos presos. No, y por relaciones, por amistades, que yo tenía parientes y eso, principalmente una persona, fue que pudimos salir con los 6 meses y 3 días, porque me iban a meter 4 años de prisión, y hubo que para eso soltar a otra persona más, y eso lo hizo un... ¿Qué le decían? ¿Qué te decían los que te... Bueno, ya en la misma prisión tenía la tarjeta de CR contrarrevolucionario, y ya cuando sacaban a las personas a trabajar en los campamentos y correccionales y eso, por delito de autosacrificio, a veces hasta por asesinato y todo eso, cuando tú estabas por salir ilegal del país, CR no te apartaba. Ya está marcado. Ya está ahí. Eso era, y Margarita, Cachita, y usted entonces, usted con sus 2 muchachos, ¿cómo les va en esa situación? ¿Qué hace? Bueno, en esos momentos la situación se me puso difícil. Margarito lo llevaron para otra provincia, la provincia de Santo Espíritu, a cumplir. Y yo tenía mis 2 niños chiquitos. Yo trabajaba, pero lo que ganaba eran 128 pesos cubanos. Me fue duro. A nosotros nos daban 1 libra de un pancito para 4 personas que éramos nosotros, para poder alimentar a Margarito, que estaba dentro de prisión. Ese pan nosotros lo guardábamos diario, y después se lo tostábamos el día de la visita, porque no teníamos dinero para poder llevarle las cosas como eran. Y yo tenía 2 niños. Nos daban un cuarto de aceite por persona, que también al mes, que también la guardábamos para la visita de Margarito. Mis niños chiquitos se pusieron a criar pollitos chiquitos para poder llevarle los pollos a su papá en las comidas.
Fueron momentos muy difíciles. Viajaba, en el viaje me pasaba... La comida no, la visita. Sí, en la visita, la comida de la visita. Fueron momentos muy difíciles. Me pasaba 2 días viajando y entonces tenía que dejar... en una visita llevaba a mis hijos, en otra no lo llevaba, tenía que buscar quien me los cuidara, tenía que perder de trabajar. Horrible. Y en lo político usted pasa de haber sido una militante a ser la esposa de un contrarrevolucionario preso. Sí. ¿Cómo fue la cuestión con las amistades, con sus antiguos compañeros? Sí, ya no eran iguales las relaciones, ni mis compañeros no tanto como los jefes míos en mi puesto de trabajo. Ajá. Incluso una vez yo dije que porque me estaban poniendo en lugares donde tenía exceso de trabajo que no me pertenecían como trabajadora y que yo por mucho que me esforzara no podía cumplir. Y le dije a mi jefe que yo no podía, que me diera mis normas de trabajo para yo saber lo que tenía que hacer. Y me dijo que yo había cambiado mucho a partir de ese momento, que ya yo no era la misma trabajadora de antes. Incluso después yo le pedí una licencia, que en Cuba se daban las licencias sin sueldo, salías a tu casa sin trabajar, y estando de licencia sin sueldo es que me aplican una sanción para sacarme de mi puesto de trabajo. Estuve 1 año en apelación esperando mi puesto de trabajo porque querían poner a otra compañera de trabajo mío que no le pertenecía el ser mi puesto de trabajo, y porque al final supimos que su esposo, Ángel Luis se llama, lo condecoraron tiempos más atrás con la medalla 30 aniversario de la seguridad del Estado. O sea que toda esa situación aparentemente laboral en realidad tenía un fondo político. Sí, era un fondo político y querían sacarme a mí porque Margarito ya estaba preso por salida ilegal del país y poner a la esposa de Ángel Luis, capitán de la seguridad del Estado. Ahora, Margarito, ese no fue el único intento de salida. Tú vuelves a intentar salir. Sí, después que sales de la cárcel. Sí, varias veces. En el año 94 yo vendo mi casa, ¿no? Sí. Y para comprar un barco, pero los barcos se pusieron tan caros en 40,000 pesos cubanos, que hoy vale esa casa $20,000, o sea que vale $500,000 de pesos porque ha subido mucho las casas en Caibarín por el turismo. Eso es lo que valía en el 93. La vendo en 40,000 pesos para comprar un barco para venir para acá. Y los barcos en unos días se pusieron tan caros que ya valían 60, 80,000 pesos. Y entonces dije, me voy 4 meses para el campo, hago una cosecha de ajo y me gano más o menos unos 100,000 pesos, saqué la cuenta, más los 40,000 pesos y me sobra. Y entonces, cuando me voy para el campo y hago la cosecha de ajo, exactamente eso mismo, el promedio ese me fue bastante exacto, 100,000 pesos de ganancia más 40,000 de la casa, 140,000 pesos. Pero cuando llego a Caibarín en 4 meses ya la libra de arroz estaba valiendo 40 pesos. La libra de frijoles a 35, la libra de harina de maíz a 35. La manteca, la carne de cerdo estaba a 70 pesos, la manteca de cerdo, que porque de la otra no había, a 200 y a 220 pesos, y el saco de carbón a 120 pesos. Y yo digo, estamos 140,000 pesos, pero esto no es dinero, porque el gasto que ni más de 500 pesos diarios. Entonces, ¿cómo sobrevive el cubano? Bueno, el cubano más humilde, el anciano, yo le voy a decir ahorita cómo sobrevive el cubano. Entonces viene el leso masivo de Guantánamo, entonces preparo rápidamente y hago un barco de 25 pies, el más grande que se hizo en Caibarín. Me daban $25,000 por él, el dólar estaba a 110, eran 2,750,000 pesos cubanos. No quise venderlo, tenía otros compromisos, quería venir para acá, y entonces no vendo el barco, no lo quise vender. Y entonces ya en agua internacional el último día me quitan en guardia frontera de Cuba el barco y me regresan por Isabel de Azagua, nos miran y pierdo el barco, me quedé sin dinero de la noche a la mañana. ¿Y por qué te miraron si estaban dejando pasar? No, porque ya era el último día de los acuerdos migratorios y nos había agarrado un mal tiempo, no dando nada y no nos daba, casi nos ahogamos y eso, tuvimos que regresar. Y el barco estaba muy bueno, pero estaba bastante pesado. Bueno, entonces ahí es cómo sobrevive un cubano después. Con esos precios, por lo que gana un cubano. Entonces ahí empiezo a pasar trabajo y hambre, ¿no?
y tuve que dejar de desayunar, de merendar, de almorzar. O sea, pasar hambre de verdad. Sí, de verdad, a las 2:50. A las 3 de la tarde me comí una bolita de pan con un vaso de aguacita. ¿Se puede llamar pan? Sí, de pan de harina de yuca o de boniato, porque en pleno periodo especial no había la harina normal. Y entonces un vaso de agua azúcar prieta porque no tenía ni azúcar blanca. Y tenía que hacer un solo vaso porque no tenía para 2 vasos de agua azúcar. Y entonces comía por la tarde o arroz y chícharo o chícharo solo. Y comía más o menos 2 veces a la semana huevo, porque la carne se me perdió por muchos meses y la carne de res no la vi más nunca. Así sobre Los muchachos, Cachita, ¿cómo pasaban aquella situación? Dura. tuvieron que pasar igual. Tú pasarla junto con nosotros, como nosotros estamos pasando. Porque ya después que tú en Cuba haces un intento de salir ilegal del país, nada, por buscar mejorías de situaciones y eso, te marcan para toda una vida. Ya eres un apestado. Si ya para el gobierno tú eres un contrarrevolucionario, tú eres una persona que no estás de acuerdo con el sistema. Bueno, por supuesto, si te vas no estás de acuerdo con el sistema. Y mis hijos pasaron en la misma hambre que pasamos nosotros, porque no teníamos opciones, no teníamos medios, nos quedamos sin casa, nos quitaron el barco que Margarito hizo, y de ahí a pasar trabajo y a tratar de sobrevivir, y bueno, lo que uno conseguía, lo mejorcito para ellos, porque eran niños chiquitos, pero pasamos mucho trabajo. Mucho trabajo. Y los muchachos pasaron bastante hambre en ese país. La familia no podía ayudarlos, no había... Casi todo el mundo, es que la familia tenía la misma situación económica. Todo el mundo trataba de buscarse lo que iba a comer por la tarde. Porque en Cuba prácticamente en aquel entonces... Nadie tenía para darle al otro. Nadie tenía para darle al otro. Y el almuerzo y el desayuno ahí había desaparecido. Porque el gobierno le quita la leche a los niños a los 7 años. Ya mis hijos tenían más de 7 años. Y entonces yo no tenía los 5 pesos que vale un litro de leche por la calle, porque tampoco te las venden, te lo venden ellos a un precio como aquí, que usted va a una tienda y compra la leche. No allá. Tenía que comprarla por fuera y yo no lo tenía. Eso fue horrible, ya difícil de contar. En el año 96 entonces hacemos otro intento de salir legal porque se complicaron las cosas, no pude hacerlo tanto porque allá no tenía dinero y cuando no tienes dinero no tienes para comprar el combustible, no tienes para comprar esto, no tienes para nada, ni para ver el barco. Entonces venía mi esposa y mis hijos conmigo también, era un barco, estaba bueno, pero venía un poquito pasado, se arriesgó bastante la ¿Pasado vida. de peso? Sí. Sí, se arriesgó bastante por la vida de las personas, de los que veníamos ahí, porque íbamos a venir menos personas y al final venimos 15 mayores y 2 niños. Era un barco de 20 pies. Venía a sobrepasar peso. Pasamos todo el estrecho de la Florida hasta 3 millas de la playa de Biscay, ¿no? Sí, la Bahía Virgen. Sí, la Bahía Virgen. Y entonces ahí se veía la playa, se veía la gente, todo. El guardacosta nos dejó pasar porque ya estábamos en la orilla, cuando que no era la ley de pie seco, pie mojado. Se nos acabó el combustible ahí mismo. Nos faltaba medio litro de petróleo para poder llegar a Miami. No llegamos. A los 5 días nos devolvieron a Cuba. O sea que logran llegar prácticamente, pero por la ley esta el guardacosta los vira. Ya al final dan noticias, incluso, primera vez que oigo eso, por Radio Martí, que habían cogido un grupo de cubanos, lo que no sé por qué dijeron eso, a 30 millas, y era 3 millas. Y entonces que lo iban a dejar a pasar para la base naval de Guantánamo o Pacrón, pero parece que hubo gestiones fuertes por parte del gobierno cubano y el americano por el lío de los acuerdos migratorios, y había mucha gente en Caibarín que decían que si no iban a dejar a nosotros iban a venir para acá y ya iban a haber más de 100 embarcaciones que iban a venir. Parece que la seguridad tuvo informaciones de eso, se movió rápido y nos devuelve a nosotros Cuba. Margarito, ¿qué siente usted también, Cachito? ¿Qué sienten unas personas que hicieron la opción de enfrentarse al gobierno de seguir los mismos ideales de los Estados Unidos, vamos a poner, porque es la libertad, la democracia, lo que han dicho este país toda la vida, y que ve que logran escapar de esa situación, que están perseguidos, que están pasando aquello, y que es la misma democracia la que los devuelve a esa situación? ¿Qué sentían ustedes en esos momentos? No, yo por lo menos en el caso mío lo entendía, porque por ejemplo, esta no es mi casa, pero es la que yo tengo alquilado, y aquí yo recibo el que yo entienda y yo quiera recibir. Y entonces
soy el que mando aquí adentro, ¿no? Y entonces en la casa de uno manda pasar o deja entrar el que uno quiera, y así son los países también. Si el gobierno de Estados Unidos deja venir a todo el que quiera para acá, imagínate, no cabrían la gente aquí en los Estados Unidos. Había más gente en Estados Unidos que en China, entonces se acabaría Cachita, los muchachos, ¿cómo estaban en esa situación? ¿Qué sentían ellos de...? Ya ellos, imagínate, jóvenes, Sí. querían un cambio en su vida. claro. En Cuba no tenían futuro. Omar tuvo problemas en la escuela. Sí. Después de todas esas salidas ilegales y los intentos de llegar a este país, mi hijo Manny estaba estudiando el preuniversitario y lo sacaron. Querían hacerle hasta un acto de repudio. Lo sacaron y le querían hacer un acto de repudio porque mi hijo expresaba lo que sentía. Y te voy a responder la pregunta que hiciste ahorita, que Margarito respondió, y yo te voy a responder. Es verdad que cada cual en su casa acepta a quien quiere. Pero el gobierno americano tiene que hacer un buen estudio con las personas que se lanzan a la mar y saber a fondo a quiénes pueden dejar y a quién no pueden dejar. Si no los pueden dejar aquí en Estados Unidos con los acuerdos migratorios, ellos tienen una base naval de Guantánamo y llevarlos a un tercer país. Porque es de verdad que a veces devuelven a personas que están acosadas, perseguidas, hostigadas por el gobierno y tienen que regresar a enfrentarse a ese gobierno. No de que dejen a todo el mundo porque se forma un éxodo masivo, pero que hagan un análisis profundo de las personas que se lanzan a la mar. Porque en ese momento nosotros teníamos una situación difícil económica y políticamente. Y nos regresaron a enfrentarnos a ese país. ¿Qué pasa entonces? Eso fue en el 96. Sí, entonces ya yo hice preparo las condiciones en el 96 y dije ya no voy a estar un tiempo a preparar una asociación de balseros y después dejo a otra persona y me voy yo, ¿no? Para irnos turneando. O sea, ¿tú dirías que ese fue ya el paso definitivo a pasar a la oposición activa? Pasar a la oposición activa, pero iba a venir para acá. Ajá. Mira qué cosa esta. Entonces, hago en el 97, ya preparo el comienzo de la Asociación de Balseros para Democracia y Libertad. Para Democracia y Libertad. Con 60 miembros. ¿Cómo tú consigues 60 personas que asuman esa responsabilidad? La busqué varios meses de trabajo, en el 96, preparando para el 97 hacerlo. Después entonces hacemos una manifestación grande, porque como que era asociación de balseros, no éramos muy creíbles dentro de la oposición y dentro de la asociación de interés y en el mundo y eso. Y entonces yo dije, ya no me voy a ir después, me voy a quedar aquí. Me fui como enamorando, ¿no? Como cuando uno entra uno entra en una religión, o entra a la iglesia, o entra a la masonería o algo, y se va enamorando de eso, y ya es una cosa que no lo puede dejar. Entonces dije, ya no me voy para Estados Unidos, me voy a quedar haciendo oposición aquí en Cuba. Entonces, la actividad más grande que hicimos la hicimos el 13 de julio del año 98. Una marcha. Una caminata de 2 kilómetros por todas las calles para rendirle homenaje al hundimiento, a las víctimas del hundimiento remolcador 13 de marzo, a los 4 pilotos hermanos de rescate y a todos los desaparecidos en el mar. Eran 13 de julio. Y entonces hicimos una marcha, hicieron un clase operativo en Caibarín, porque cuando aquello no era como ahora que los opositores van a las calles, y eso era una de las primeras que iban a las calles. Que salió a la calle. Primera, pero era una de las primeras, de las pocas que habían salido. Y entonces era muy grande, éramos casi más de 50 personas los que iban, y al final se unieron alguna gente del pueblo. Pero ellos previeron eso también. Ellos llamaron a jefes de seguridad de Estado de todas las provincias para que vieran como hacer un simulacro de ellos. Para que vieran cómo se iba a desarrollar Caibarín, para si después luego en la provincia de ellos pasaba. ¿Están preparados? Están preparados ellos. Ellos movilizaron a trajeron policías y seguridad de Estado de distintas provincias. Movilizaron gente del Comité Militar, de la Reserva, que tienen que ir obligados. Pero después fueron cerrando y cerraron todos los centros de trabajo, que algunos no quisieron cerrar, como la tenería chiquita de Caibarín y la Quequera, no quisieron, dijeron que no se iban a prestar para eso.
y entonces los demás cerraron. Pasaron un acto de repudio, entonces dijeron que había una fiesta en Caibarín, porque hay dos barrios, La Loma y La Marina, y entonces pusieron los dos barrios a tocar, y uno acá y uno allá, empezaron a vender cerveza. Todo eso lo preparan ellos rápidamente. Para que coincida con... Para que coincida con eso, y entonces le dieron a su sede a Caibarín del 26 de julio en la provincia. Un 13 de julio. Sí. Faltaban 13 días para el 26, celebrando entonces esa fecha. Y nosotros rindiendo homenaje, andaban con palos, con cabilla, esto y lo otro, con de todo. Entonces nosotros nos estaban esperando por el malecón viejo y le cambié la ruta a pie, ¿no? Todo el mundo caminando a pie, de rápido. Entonces vinieron dos camiones y una guagua y nos hicieron un acto de repudio y nos tiraban pancarta arriba y decía viva el 26 de julio con palabras obscenas, hubieron empujones. Pero ahí estaban los periodistas independientes, Gustavo Rafael Rodríguez y Edel José García Díaz, que tiraron fotos, estuvieron ahí presentes, que a ellos también le hicieron el acto de repudio. Uno se tuvo que ir con la cámara y eso para salvar la foto. Y bueno, así seguimos todas las actividades durante tantos años y teniendo delegaciones en distintas partes, donde en el año 2003 llega la Primavera Negra. Vamos a llegar ahí, pero Cachita, ¿cuándo Margarito le dice a usted, o ustedes comentan entre ustedes como un matrimonio, ¿no?, que él dice, no nos vamos de aquí, nos vamos a quedar haciendo oposición? ¿Qué siente usted? ¿Que usted lo... Bueno, no le dio lugar a matarlo? Fue un impacto duro para mí. Sí, un impacto duro para mí porque yo quería sacar a mis hijos de ese país que estaban pasando trabajo. Incluso su mamá, que tenía en aquel entonces, ya tiene 80, tenía unos 60 y algo, no recuerdo exactamente la edad. Cuando él se lo dice a su mamá, la madre dice, ¿estás loco? Porque enfrentarse al gobierno en Cuba hay que tener mucho valor y hay que tener mucha decisión. Porque como ellos tienen todo controlado, hay que enfrentarse con mucho valor. Pero después yo analicé, porque nosotros creamos la Asociación de Balseros, que incluso dio por el nombre de balseros a principio de una mala imagen. Sí. Porque balseros son los que se quieren ir, no. Nosotros hicimos la Asociación de Balseros porque ya estaban los acuerdos migratorios entre el gobierno de Cuba y Estados Unidos. ¿Y qué queríamos nosotros? Defender a esas personas que solo por el simple hecho de lanzarse a la mar cuando regresaban a su país, repatriados por el guardacosta americano, eran hostigados, perseguidos, encarcelados, multados en Cuba. Y nosotros, como organización, queríamos defender los derechos de esos balseros. No es que defenderlo de la situación que enfrentaban al gobierno cubano. Y también persuadíamos mucho la salida ilegal del país. Había muchas personas que no conocían, venían en un bote para acá, que podían ahogarse muy pequeños con muchas personas. Y entonces le hablábamos con ellos y muchos desistían en venir también. Yo recuerdo que a través de Radio Martín mismo, pues, precisamente tú advertías sobre eso. Tengan cuidado, eso no es tan fácil como... Porque, También en la Asociación de Balseros entraron familiares de los desaparecidos en el mar. Porque tenían el resentimiento que por salir del gobierno, por salir de la situación que se encontraban en Cuba, se ahogaron, perdieron sus vidas. Y entonces también creamos un niño. Entonces usted acepta aquello que Margarito dice, vamos a quedarnos aquí. Sí, sí. Usted se convence. Después me convenzo y acepto y digo, pues vamos a defender esas personas. Y vamos a luchar por ellos, a tratar de que no los encarcelen, para que respeten con ellos los acuerdos migratorios que nunca han sido respetados en Cuba. Creamos un club de balseros de 27 niños. Incluso se nombró Willy Chirino, incluso se llamaba Willy Chirino. 27 niños hijos de padres balseros, hijos de padres desaparecidos en el mar, y niños balseritos que se habían lanzado a la mar y habían regresado también. Eso fue un golpe duro al gobierno que lo llevó a Margarito Recio, porque incluso a la hora de sancionarlo en el 2003 le echaron 25 años y una de las partes más perjudicadas de Margarito, aparte de que se enfrentaba al gobierno, era tener ese club de balseros, de niños balseros. Nosotros a los niños no les enseñábamos nada de política, ni nada de defensores de derechos humanos, porque eran niños, sino que cuando podíamos y hacíamos una colecta,
hacíamos un cumpleaños colectivo, le comprábamos cake, le comprábamos refrescos, que no lo podían hacer sus padres por la situación económica, y le dábamos, hacíamos regalitos. En aquel momento un globo a un niño era, para ellos era una cosa grande. Eso era lo que hacíamos nosotros con esos niños que habían sido, que habían perdido su familia en el mar, o que habían salido con sus padres y los habían regresado. Tuvimos cumpleaños con esos niños que participaron entre niños y mayores, hasta más de 100 personas. Hasta más de 100 personas, en varias ocasiones. Incluso una vez en la cuadra donde estábamos viviendo, le repartimos cake y refresco a todos, casa por casa, casa por casa. Y eso era visto por el gobierno como una actividad contrarrevolucionaria. Sí, aquel día se encontraba también Librado Linares y Manuel Saldí, me acuerdo. Y habían 109 personas comieron el cake y eso. Aparte de las casas que se dieron de toda la cuadra. Pero la gente que estaba ahí, que eran militantes del Partido de la Juventud, y eso también aceptaron el cake y refresco. Y era refresco de botella que no se veía casi en Caibarín. Lo hacían por la izquierda, o sea, por la bolsa negra. El gobierno no tenía refresco de botella, entonces se hicieron cake bueno. Y solamente una persona que era comunista y era loca, una persona que estaba muy mal de la mente, porque los demás comunistas se comieron el cake y refresco y no dijeron nada. Pero esa mujer, como no estaba bien de la cabeza, ella fue a la seguridad del Estado y denunció y dijo que todos los comunistas de la cuadra y el CDR se habían vendido con los balseros por los cake y refrescos que le habíamos dado. Y fue al partido y fue al CDR por otro lado, fue a todos los modelos. Fíjate que quiere decir que ella fue porque estaba loca, mal de la mente. Los demás que eran comunistas, esto y lo otro, se comieron el cake y el refresco y no dijeron nada porque estaban bien de la mente y tenían hambre y querían comerse. Pero ella no quiso. Y déjame decirte, Julio, una pequeña anécdota que nos sucedió en un cumpleaños. Porque ahí hay comunistas, entre los comunistas, que tienen miedo a expresarse lo que sienten. Nosotros estábamos en un cumpleaños y de un aparato de frío se nos cae una caja de refresco. Eran de botellas, se rompieron las botellas. Y necesitaban, porque en aquel entonces las botellitas ya prácticamente no existían, el gobierno no las tenía. Son desaparecidos. Y hubo una persona que en aquel momento integrado, no debo decir su nombre porque él vive en Cuba y era dirigente. Era dirigente, creo que es dirigente todavía en estos momentos de ahí del gobierno. Me llamó y me dijo, necesitas botellas vacías, yo te las voy a prestar. Y nos prestaron las botellas vacías para que volviéramos para que volviéramos a comprar los refrescos para esos niños que estaban ahí. Nos regaló las botellas. Nos regaló las botellas vacías. Y es dirigente del gobierno. Quiere decir que él sabía que nosotros no estábamos haciendo nada malo con esos niños. Estábamos haciendo lo que el gobierno no le hace. Ahora, en ese tipo de actividades pasan un tiempo, unos años, y llega entonces el Proyecto Varela. Sí, el Proyecto Varela llegó, no me acuerdo cuándo llegó, pero llegó fuerte. Entonces tuve que trabajar mucho con el Proyecto Varela. Tú te integras a la campaña. Fui firmante, gestor y fundador del Proyecto Varela y mi esposa, María de la Caridad, también cachita. Entonces... ¿Ustedes recogían firmas? Sí, entonces recogimos firmas en un tipo visitaise que tenían, que se le daba a los pedales, ¿no? A las dos personas, ella y yo. Y entonces que no tenía amortiguadores. Cada 3 meses gastaba un juego de goma. Entonces eso me provocó una fístula que todavía que tengo que operarme, que lleva más de 30 puntos la operación. Pero como tengo el corazón tan malo, no he querido operarme la fístula. Entonces recogí muchas firmas, fui el segundo en la provincia en ese momento. Entonces, antes de caer preso, porque andábamos todo el pueblo y los pueblecitos chiquitos y batallas cerca de Caibarín, entonces cogíamos muchos baches y andábamos todo el día recogiendo el Proyecto Varela. Hubo un momento que ellos estaban votando el CS por el socialismo, que no sabían lo que estaban votando, que tenían una urna frente a mi casa, cuadra por cuadra, debido al mismo Proyecto Varela ese. Yo saqué entonces una mesa para el portal frente a la otra, y hubo un momento que había más gente firmando el Proyecto Varela en mi casa que firmándole a ellos. O sea que fue un momento, pudiéramos decir, en que la gente perdió miedo. Sí, mucha gente, por lo menos. Mucha gente perdía miedo, sí, fue perdiendo, sí. Porque ir a firmar en el portal de la casa de ustedes, frente a la urna, ya requiere una determinación. Ahora, la misma presidenta del comité que estaba ahí, que tenía la urna frente a su casa,
Yo le pregunté y le dije, ¿qué es lo que están firmando? ¿Por qué estaban votando? Me dijo, mira, primero tú no vas a votar, me dijo. Yo sé que tú no vas a votar. Y segunda, es que yo no sé ni lo que se está haciendo ahí. Yo estoy ahí porque tengo que estar, me dijeron que pusiera, pero ella, o sea que la gente votaba, firmaron y votaron y no sabían ni la presidenta del CDR ni nadie. Sabían por lo que estaban votando ellos ni nada de eso. Y hay otra que nos dijo, Y me lo dijo en buena forma. Porque nos se dijo, daban yo conmigo. tengo que firmar porque yo tengo 3 niñas que están estudiando que no quiero que me la saquen de la escuela. Y había gente que firmaban allá, votaban allá y venían Y para venían acá. y firmaban acá. Sí. Llega la Primavera Negra, Ahí llega la primera. en marzo del 2003. Sí. ¿Cómo fue el arresto? ¿Cómo fue todo aquello? Bueno, el 18 de marzo ya. Yo hacía varios meses que lo estaba esperando, el Sí. arresto. El arresto. Porque habían metido preso a Amadito, a Juan Carlos González Leiva y a otros más, salteados así por distintas provincias y eso. Y como que yo estaba en la punta, estaba bastante al frente, en una posición muy activa y en las calles con toda esta serie de cuestiones, con mucha gente, llamaba a mucha gente, el grupo era grande, sabía que me iban a encarcelar pronto. O sea, que con lo que yo estaba viendo, la vista larga. Entonces hice una preparación física y psicológica, que yo vivía en 2 piececitas de piso tierra, sin refrigerador, sin televisor, sin nada. Y entonces a veces me pasé hasta 17 días sin salir de ahí adentro para cuando yo tuviera ¿Ahí te la celda, acostumbrando? para acostumbrarme a la celda. Y un día el chorro me acuerdo que me dice, ¿por qué tú hace más de 15 días que no sales de la casita de atrás? Le dije, porque pienso que me van a meter preso y estoy preparado, estoy haciendo una preparación psicológica y física. Y cuando llegó el 18 de marzo que venía a buscarme, le dije, yo hace 10 meses que estaba esperándolo. ¿Para dónde hay que ir? Recoge el aseo personal, no tenía aseo personal, porque tenía un solo calzoncillo, no tenía chancleta, y no había jabón, no había nada, entonces Cachita el otro día tuvo que conseguirlo con familiares y amistades y llevarlo el otro día a la Seguridad de Estado. Ya que se había reunido anteriormente el año 2000. O sea, James Keyson, el representante, sí. el jefe de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, que va allí, ¿a qué va allí a Caibarín Keyson? Voy a darle un poquito para atrás para después darle para adelante otra vez. Sí. Entonces, Keyson el día 3 de octubre del 2002 hace la primera visita a una casa de un opositor en Cuba y la hace en mi casa. Pero lo hacen para monitorear la situación de los balseros de acuerdo regresados. migratorio, que Ajá. yo le había pasado un documento a la embajada y entonces venía la jefa del departamento de refugiados, que era la que monitoreaba, Catherine Lee, También estuvo en mi casa. Sí. que la que estaba encargada de eso y viene con él. Entonces ahí yo le había reunido un grupo de 25 balseros. Bueno, no llegaban a 25 porque habían como 2 o 3 presos. ¿Y qué hizo? Se reúne Para que dieran su Catherine Lee. testimonio de cómo los trataba el gobierno Sí, después que habían regresado. de los que estaban violando los acuerdos migratorios con ellos, que le estaban metiendo multas, descomisos, citaciones, detenciones, y habían 3 o 4 presos ya. Entonces, yo le pasé el listado con nombre y apellido de los 25. Casey se reúne ahí, tuvo más de 2 horas en la casa. Le gustó mucho ver aquello, se quedó asombrado, ¿no? Porque tenía una parte de las 2 piezas del piso de tierra, la pared, el techo de cartón, pero cartón viejo, de tabla de palma, y tenía una pared de cines viejos y un costado de un toldo, un nylon que se subía y se bajaba. Y él vio aquello muy raro, nunca había visto una cosa como esa, y entonces cuando salió de ahí... Ahora Margarito y Cachita. Caibarín, aunque es una ciudad grande de Cuba, de hace mucho tiempo, pero sigue siendo una ciudad del interior donde más o menos la gente se conoce. Si no todo el mundo uno por uno, pero más o menos. O sea, la noticia esa de que el americano llegó a casa de Margarito y Cachita, corrió, me imagino yo que enseguida se regó por todo Como Caibarín. pólvora. Sí. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ¿Cuál fue la reacción? La primera reacción fue de Fidel Castro. Ajá. La primera y la primera que conozco, ¿no? Sí. Y más fuerte. Enseguida Keyson le da entrevista a la prensa, dice lo que vio con los balseros, lo que vio en mi casa, cómo yo vivía, qué sé yo, y la pobreza. Y entonces, y la miseria que vivíamos los balseros por las violaciones a los acuerdos migratorios que estaba cometiendo el gobierno contra nosotros, que no nos dejaban ni respirar, por eso vivíamos en esa condición.
y entonces Fidel Castro la coge con Keiso y la coge conmigo. Ahí tengo el periódico Grama, lo traje de Cuba, lo tenía escondido de aquí, aquí lo tengo, donde Fidel dice que por qué Keiso no, que se reunió en mi casa, que hace el connotado contrarrevolucionario Margarito Broche Espinosa, primero en los acuerdos migratorios, pero además con 10 traidores a la patria. Ahí lo que la reunión fue con los balseros, lo que estábamos de nosotros. Lo quiso justificar eso como que si hubieran sido con 10 opositores más aparte, eso no fue verdad, no fue cierto. Hubieran como 3 o 4 que sí llegaron ahí, eran 3 creo, para entregarle una revisión del caso a la Catherine Lee, que era la jefa de refugiados. Entonces, Fidel la coge conmigo, entonces dice que porque Keiso no vio los logros de la salud, del deporte, de la cultura, de la educación, no sé qué cosa, y la coge en lo personal conmigo y empezó a cogerla con Keiso, y Keiso también tirando para allá a Fidel y Fidel tirando para acá. Pero entonces la soga siempre se rompe por la fama de Fidel, entonces ¿qué hace? Que como le presento 25 violaciones al acuerdo migratorio, dice, bueno, pues 1 año por cada violación, 25 años. Eso fue ya cuando lo primavera negra. Bueno, el 18, que es la sentencia que te impone. A las 3 y cuarto de la tarde. Cachita, y los vecinos, el pueblo, ¿cómo reaccionaron con la presencia de Keiso allí? Bueno, los vecinos ahí, eso era una zona que las personas no daban muchas opiniones, pero no las dieron a favor, pero no las dieron en contra. O sea, no las dieron en contra porque es que ellos no vieron nada agresivo allí. Simplemente esas personas querían darle su testimonio a Keiso de cómo ellos habían sido maltratados de distintas formas por el gobierno cubano después de ser balseros repatriados. Le preguntaste a Margarito que en la primavera negra del año 2003, eso fue, Margarito no presenció las cosas porque la seguridad de Estado llegó al lugar donde vivía. Yo estaba viviendo, ya nosotros ya no habíamos perdido todo, con testimonios que hemos dado anteriormente. Y estábamos viviendo en el patio de mi papá, de lo que es la propiedad de mi papá, en una casita de Table Palma, que faltaban, como dijo Margarito, paredes por poner con toldos de nylon, le faltaba el piso, faltaban las puertas, las ventanas. Y llegan en ese momento la seguridad de Estado y lo primero que dice el que venía al frente del operativo, llévense a Margarito. Ellos sabían que si no se llevaban a Margarito, Margarito iba a reaccionar. Y entonces, ¿qué hicieron? Llévense a Margarito. Búsqueme los aseos personales. Yo no tenía aseos que darle a Margarito, yo no tenía nada. Y tenían miedo porque tenía un grupo muy grande. Y tenían miedo que estando Margarito allí, el grupo se uniera. Hubiera algún tipo de reacción. Sí, entonces, cuando ya estando en el registro, viene un opositor que en estos momentos está aquí, muy querido por nosotros, Ramón Martín Ruiz, se encuentra aquí en Estados Unidos, se entera de la noticia y corre para mi casa. Y el jefe de la seguridad de Estado en Caibarén, que en aquel momento era Leoní, lo que quiere es sacar empujones. Lo saca empujones de mi casa. Y yo le caigo atrás y le digo, porque ya ahí estaba la hermana de Margarito y estaba mi hijo, le dije, velen, no vaya a ser que echen algo aquí adentro y después la culpa sea de Margarito que lo tenía. Y le caigo atrás y afuera, cuando me asomo a la calle, porque yo vivía así atrás en el final, estaba aquello lleno de personas. Entonces cuando yo salgo, hubo un grupo que me dijeron, Cachita, no tengas miedo que aquí estamos nosotros, cuenta con nosotros para lo que sea. Fueron palabras que me animaron. Sí, me animaron. Y entonces yo al ver que ese señor, el jefe de la seguridad, la cogió con Ramón, que nosotros le decimos Papito, yo aproveché la ocasión de lo que él estaba haciendo incorrecto y le dije al pueblo, para que ustedes vean este pueblo que está aquí reunido, que había bastante personas. Papito aquí no se ha metido con nadie, simplemente vino a ver qué nos pasaba y ese señor lo ha maltratado desde que llegó a mi casa. Yo soy la dueña de esta casa y yo no le he votado a él en ningún momento. Él ha tenido la frescura de botarlo de mi casa a empujones y ahora lo está amenazando con meterlo preso. Para si a Ramón Martín Ruiz le sucede algo, ustedes son testigos de que el culpable es él. Y la gente me apoyaron. No te preocupes, estamos contigo. Nosotros estamos viendo todo lo que está sucediendo. Tuve mucho apoyo de parte de la oposición, del grupo de Margarito que estaba ahí, de todo el que se enteró que fue para allí enseguida y de mucho de la población. Incluso
cuando preguntaron que por qué se llevaban preso a Margarito, que por qué se acusaba en ese momento, que ellos dijeron que era que porque Margarito era un asalariado de una potencia extranjera, muchas personas dijeron, ¿dónde está el salario? ¿Dónde está el dinero que tiene Margarito? Cuando vive la pobreza más grande que puede vivir una persona. Eso lo expresaron parte del pueblo de Caibarín allí, que vieron las injusticias que estaba cometiendo el gobierno cubano con la seguridad de Estado hacia nosotros. O sea, que hubo en realidad expresiones apoyos valientes de... Sí, hubo apoyo. Sí, porque cuando nosotros los presos del grupo Los 75, cuando nos fueron a detener en la casa, y el registro que hicieron, que fue de más de 4 horas, Sí. a veces 6, 7 horas y otras 4. En el caso mío me llevaron enseguida, y entonces otros pudieron presenciar el registro, la mayoría. No vinieron un oficial ni 2 ni 4, no, llegaron un grupo grandísimo con cámara de video, con carros. Entonces venía el CDR del municipio, la juventud del municipio, el partido municipal, el poder popular, la fiscalía, y venía todo el mundo completo, que la cuadra se llama de carros y de cámara de video, y de oficiales de la seguridad de Estado de todos lados de la provincia completa. Y entonces aquello era aparatoso, ¿no? Y eso llamaba la atención a la gente del pueblo, y todo el mundo venía a ver y se llenaba la cuadra.